¿Cómo te fue la vacuna? ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno. Voy a empezar haciendo unas referencias al último seminario. ¿A quién? Voy a empezar haciendo unas referencias al último seminario. Ajá. En el último seminario hablamos de la guerra, ¿no? Tú habías insistido incluso en ello. Y había las precisiones, yo hablaba de las precisiones que hace Levinas, porque me parecen muy elocuentes, ¿no? En su libro sobre totalidad e infinito, ¿no? Él dice la guerra, la lucidez, apertura del espíritu sobre lo verdadero, no consiste en entrever la posibilidad de la guerra, es el arte de prever y ganar por todos los medios. La guerra se impone al ejercicio de la razón. La política se impone a la moral. El ser se revela como guerra, no como un hecho patente, sino como la patencia misma, es decir, la verdad de lo real. Es la prueba de fuerza, es la prueba de lo real, eso es la guerra. Pero la violencia no consiste en herir y aniquilar, cuanto en interrumpir la continuidad de la persona, en hacerlas representar papeles en los que no se reconocen. Todas las guerras son injustas. Instauran un orden respecto al cual nadie puede tomar distancia. La guerra es un mal, por definición. ¿Cómo puede ser bueno destruir y matar? Pero el hecho de que no sea buena no es que no sea injusta, y eso es lo que vamos a ver hoy en el material del Mahabharata. A veces hay que decidir entre dos males y decidir por el mal menor cuando es justa. Quien no elige el mal menor, elige también el mal mayor. O bien elige el mal mayor, o avanza frente a la pasividad que se plantea ante ella o ante el cinismo. La guerra obliga a elegir y a la que nadie puede sustraerse. Hay una guerra justa, ius in bello, y una guerra justa, ius ad bellum. Y se dice que no hay guerra sin violencia innecesaria, sin proporcionalidad, sin muertes injustas. Bueno, esa era la realidad que vimos en el seminario. La otra realidad que yo os mostré es la realidad del personaje Radeya. Y yo mostré Radeya porque es un personaje, es un héroe trágico, el héroe trágico del Mahabharata, similar a la categoría literaria de Aristóteles del hombre bueno imperfecto, o también del héroe trágico imperfecto. Su personaje se desarrolla en la epopeya para poder plantear y discutir los principales dilemas emocionales como deber, ética y moral. Por tanto, ese es Radeya. Pero yo traía a Radeya con mucho empeño porque él plantea ante
el hecho de tener que quitarse sus protecciones, sus pendientes y su protección metálica, y se tornaba débil. Él decía que aunque fuera frágil, él quería quitárselos porque él había hecho un esfuerzo para conseguir unas cualidades de firmeza, de valores espirituales muy importantes que él llama punia, y que me voy a permitir repetirlos porque son muy útiles para nuestro trabajo. Estas cualidades, esta punia, que incluye prácticamente todos los valores esenciales y en el orden en que están descritos en el diccionario de traducción de los, es el siguiente y de esta manera reproducidos. Punia es una palabra del sánscrito para significar lo siguiente. Punia es santo, virtud, santa, sagrada, pura, buena, meritoria, virtuosa. Y escuchar ahora lo que dice: justa, 3 veces, auspiciosa, afortunada, favorable, agradable, 2 veces, encantadora, hermosa, dulce, fragante, solemne o festiva, según el contexto en que se utilice. También tiene significado de no estar descompuesto. Punia es original. Se conoce como el buen karma o una virtud que aporta beneficios. Es la riqueza invisible. ¿Inconsciente? Eso es lo que buscamos nosotros en cada uno de los momentos. Si os sentís poseídos por esa palabra, yo os prometo que vais a afrontar el paciente de una forma determinada. Solo os quiero decir un fragmento. Me gustaría dar fragmentos tanto de la observación de bebés, que es muy elocuente, como del material clínico. En un último paciente que estoy viendo, resulta que acaba de empezar en Navidad, y al mes de empezar la Navidad su padre le diagnostican un cáncer y muere en un mes. Su padre ha muerto hace 2 meses, y él no ha podido echar ni una sola lágrima desde entonces. Y me vuelve este día y me dice, bueno, ha habido cosas. Ha hecho un viaje, era el día que se podía salir por la pandemia, ha hecho un viaje en tren a un sitio donde habían echado las cenizas del abuelo, y donde había una capilla y esas cosas, y él cogió una foto del padre y la llevó
como un hecho así banal. Y la dejó, fue con unas chicas, comieron en el sitio, dejaron esa fotografía con una dedicatoria de parte de tu hijo, y estando en el tren, de repente rompió un estallido de sollozo que no pudo más. Apareció la emoción. Yo no quería contar eso, sino que quería contar el sueño que tuvo. Él había tenido previamente un sueño. En el sueño, él era un sueño en el que aparecía una cosa muy difusa, que podía ser un texto, pero también una cosa musical, tal. La cosa es que él comenzaba a crear algo. Él comenzaba por primera vez a sentir que podía crear una cosa, pero de repente vino alguien, se presentó y lo dio, y desapareció todo aquel artefacto creativo. Es como si fueran mis talentos, dijo esa palabra. Y entonces yo dije: ¿has dicho talentos? Quiero decir, yo estaba poseído justamente por los talentos que la Punia me ha aportado. Y dije: ¿talentos? Sí. Son esos talentos los que le llevaron. Y entonces añadió: el segundo sueño que tuve es que yo hice un viaje, ese fue 2 días antes de ese viaje. Yo hice un viaje con mi padre y mi hermano, y mi padre se paraba en los sitios para enseñarnos las cosas, para enseñarnos a viajar y a comunicarnos. Y después, de repente, yo tengo una relación sexual con alguien, pero era una relación sexual muy solo por sexo y por tal. No estaba bien. O sea, él tiene un problema en relación con casarse y con desarrollar una serie de cosas. Todas esas cosas de repente se plantearon con luminosidad, con generosidad, con punia dentro de eso. Pero él añadió una palabra que yo me la apunté, estaba ahí y me la apunté porque se me podía olvidar, pero la apunté delante de él para que él se la apuntara dentro de su corazón: talento. La punia es riqueza interior, la punia es talento. Ese es el tema. Ese es el tema. Y por eso yo quería hablar de este hombre, que representa esa realidad, y que representa también la concepción, esa triada del tiempo, la triada del tiempo de el cronos, el aion, el tiempo infinito, y como siempre se me olvida el otro, ¿cuál es? El kairos. El kairos. Son las tres calidades del tiempo. Indra, que fue el dios que le quitó los Kundala y los Kashalas, le quitó la vida, porque lo hizo frágil y murió muy relativamente joven en la guerra a manos de su hermano Arjuna. Y le dicen: tanto si ganas la guerra como si la pierdes, le dice, si la pierdes. No tiene importancia, ha ganado fama eterna. Aquí está el concepto de tiempo, ¿no? Serás recordado en la posteridad como el mayor dador
o por tanto generoso. Desde hoy te llamaré Karna, porque has dado tus kundalas, y se te llamará Vaskartana por cortarte tu kavacha sin titubear. Serás conocido en el mundo de los hombres como el hombre que pudo vencer al destino y labró un nombre para sí mismo en los pergaminos del tiempo. Qué forma bella de decir eternidad. No cualquiera puede ser una persona como tú. Se te recordará por siempre, jamás. Que tu nombre perfume la posteridad. Aquellos que oigan la historia de tu sacrificio no se apartarán del camino de la verdad. Es por eso que yo quería citar como cosa previa estos dos acontecimientos antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, para ver puntualmente las reflexiones de cada uno de los personajes del Mahabharata. Y lo vamos a ver en un acontecimiento que más o menos ha sido ya perfilado, que es se ha acabado el confinamiento. Pero hay dudas de si el confinamiento se ha acabado, porque si no se ha acabado, Duryodhana mandaría 13 años más a sus primos al exilio. Y eso es lo que está tratando de hacer Duryodhana. Entonces, quiere provocarlo. Y recordar que entonces él pretende, Duryodhana, que los Pandava salgan a la luz para llevarlos otros 13 años más a la injusticia. Los Pandava están en el reino de Virata, con Virata, el rey Virata, es el rey de Matsya, es el rey de Matsya, y entonces los Kurus han decidido ir con todo su ejército. Recordad, lo hemos visto ya eso, han decidido ir a Virata a quitarle las redes para que los Pandavas salgan y cogerlos como ratas, decía Duryodhana, y confinarlo otra vez, cometer una nueva injusticia. Para que veáis lo que hemos comentado antes sobre la injusticia y sobre cuándo una guerra es necesaria y cuándo una guerra no es necesaria. Entonces, la escena es la siguiente. Arjuna va al campo de batalla, porque están allí los Kurus, y los Kurus en los Kurus están todos los grandes guerreros, Drona, Bhisma, Kripa, Ashvatthama, etc., ¿no? Y estaban allá, todos ellos, en el campo de batalla. Entonces, Arjuna quita la insignia de Virata y puso su insignia, que es la insignia del mono. Entonces cogió su caracola, que era la davata, y empezó a hacerla sonar. O sea, los guerreros hacen sonar la caracola para que el enemigo lo oiga, que estoy aquí, y empezó a hacer sonar su arco, que es la gadiva. Y cuando los enemigos oían tanto la davata como la gadiva de Arjuna, se ponían a temblar. Y en ese momento está Drona. Drona
o Dronacharya, como se le llama, que es eso, era el jefe militar que enseñó tanto a los Pandava como a los Kurus en el arte de la guerra. Y se sintió feliz de oír el ruido de la caracola de la devata de Arjuna y la Gandiva de él, que era largo. Se sintió feliz de oírlo porque era su discípulo, aunque en ese momento era su enemigo. Se sintió feliz. Entonces él dijo, aquí viene Arjuna, lo conozco, ese es Arjuna. Lo que tenemos que hacer, ya tenemos las vacas, devolvamos las vacas y volvamos a Hastinapura. A Arjuna no le costará mucho destruir nuestro ejército. No vale la pena, no vale la pena hacer absolutamente nada. Entonces Rama dice, pero ¿qué has hecho? Estás desmoralizando a la tropa. Eso no puede ser. Lo que habíamos acordado es venir a Virata para hacernos con las redes, sacar a los Pandava y ponerlos por otros 12 años en el exilio. De modo que es completamente absurdo. Habíamos dicho que el octavo día Susarna bajaría por el sur, atacaría a Virata, se llevaría una parte. Nosotros, Drona, Bhisma, Ashwatthama, Radeya, y atacaríamos por el norte y entre estas cosas conseguiríamos todo eso. Y si Susarna ganaba el sur, pues muy bien. Si no ganaba, teníamos que luchar. De todas formas, lo que teníamos es que luchar. ¿Por qué en lugar de luchar tú defiendes al enemigo y lo alabas? No entiendo el motivo de que estos grandes hombres como Bhisma, Drona, Kripa, sentados en sus carros, sin deseos de afrontar la lucha, solo porque Arjuna haya aparecido. ¿Qué importancia tiene? ¿Puede Arjuna sembrar tanto terror en nuestros corazones? No podemos volver a Hastinapura, mismo si llama, el dios llama, se nos opone. Hemos de luchar contra ellos. Entonces le dice, Drona, haz algo para poner en orden las tropas y recuperar el honor y recuperar la fuerza. Bueno, después de esto, entonces, este es el criterio de Drona. El criterio de Drona es de no participar en la guerra. Y no participar en la guerra desde un punto de vista de un general o de un jefe, de un acharya, ¿no? que él ve que no es posible. Bueno, vamos a retirar. No es por cobardía, es por sabiduría que Drona quiere quitar tal. Entonces aparece Radeya, que es este héroe que hemos dicho defectuoso, este hombre bueno, ¿cómo era? ¿El hombre bueno qué? Imperfecto, ¿no? Exactamente. El hombre bueno, imperfecto. Entonces, ella dijo, nadie se atreve a luchar. ¿Cómo es esto? Pues si nadie se atreve a luchar, yo iré, y es el momento que yo esperaba. Hace tanto tiempo que yo esperaba acabar con
con Arjuna, y dice una imagen, pues, haré tantos pinchos rojos que parecerá una montaña cubierta de rosas rojas por la sangre que haré Arjuna. Los que tengan miedo, pues que lo hagan. Quería ver las precisiones. Entonces él dijo, bueno, el que tenga miedo, pues que se marche y que no haga. Entonces aparece Kripa, que es otro acharya, es otro consejero, y da su opinión, está en el campo de batalla. Kripa le dice a Radeya, y mirad la precisión que hay en todo esto, ¿no? Tú siempre estás pensando en la guerra. O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, entre paréntesis, ¿por qué Radeya es ese personaje defectuoso? Porque es un hijo ilegítimo, es decir, es un hijo de una madre soltera, no tiene el padre, no está el padre, pero por otra parte su padre es el dios Sol, ¿no? En fin, pero la realidad es que él por eso se asocia con Duryodhana, que Duryodhana le había dado un reino, y por eso él está agradecido eternamente y quiere quitarle la espina a Duryodhana. Kripa le dijo: Radeya, tú siempre estás pensando en la guerra y en matar. Solo se debe, y aquí está la precisión que él hace y que hemos hecho en relación con Levinas, solo se debe luchar cuando es absolutamente necesario, cuando puede alcanzarse el bien común sin lucha. Debe evitarse la lucha. No te gusta admitir que tu oponente es más poderoso que tú. Él consiguió que Agni, el dios del fuego, quemara el bosque de Kandava, y venciendo a Indra. Es decir, que Arjuna había mostrado su valor y venció a su padre, a Indra. Recientemente salvó a su primo Duryodhana de unos Gandharvas, solo con sus hermanos y su ejército. Tendría que hablarte de la grandeza de tu enemigo para aún así... no tendría que hablarte de la grandeza de tu enemigo, pero aún así lo hago porque no quiero que seas un necio. Ese es el juicio de Kripa que dice a Radeya. Y entonces le da un ejemplo. Dice, tú lo que estás haciendo es como intentando sacar el diente, metiendo la mano a una serpiente venenosa para sacar un colmillo. Tirando una bola tirando una llama de fuego en una bola de algodón, o enfrentándote a un león que ha salido del cautiverio. ¿Pero qué quieres? ¿Eres estúpido o qué te pasa? ¿No te das cuenta de quién tienes delante? Este es Kripa que le dice, que le da un consejo desde el punto de vista de un militar. Y entonces le dice lo correcto sería
que en lugar de decir que vamos a luchar vamos a preparar nuestro ejército, vamos a preparar nuestras cosas como militar que es, y eso es lo que tenemos que hacer, eso sería lo sensato, eso sería lo razonable. Esta valle, este es el juicio de Cripa, es un juicio razonable contra la guerra, de alguna forma. El de Drona lo fue, y ahora habla Ashvatthama. Ashvatthama es un personaje excepcional. Luego también se verá implícito en el final del Mahabharata en una cosa terrible, ¿no? Pero Ashvatthama es un hombre noble, es un gran guerrero, es el hijo de Drona, que es el jefe militar. Y Ashvatthama es otro héroe del Mahabharata. Y escuchar el discurso de Ashvatthama, que es realmente interesante. Él ha escuchado todo lo que ha dicho, lo que ha dicho Radeya, todo lo que ha dicho Kripa contra Radeya, todo lo que ha dicho su padre Drona. Radeya estaba furioso por el tono de desdén con que habló Kripa sobre él. Y dijo: veo que el gran Kripacharya, no le llama Kripa, le llama Kripacharya con el título de jefe militar, ha perdido la razón viendo a Arjuna. Los que tienen miedo no tienen por qué luchar, le dice a Kripa. O sea, ya lo está ofendiendo. Este es Radeya, es Radeya el de la Punya. Yo solo puedo, y por tanto es el héroe imperfecto, y por tanto es el hombre bueno imperfecto. Yo solo puedo, él dice, yo solo puedo pagar la deuda que debo a mi amigo Duryodhana, matando a Arjuna. Entonces Radeya se volvió a Duryodhana y le dijo con mucho cinismo: los consejos de los brahmanes, que son Drona y Kripa, los consejos de los brahmanes, mi señor, son convenientes, pero solo en ciertas circunstancias. Cuando se ha de distribuir limosna, cuando se va a celebrar una fiesta, para aquellos, pero no deberían ser consultados acerca de cuándo se ha de luchar en la guerra. Deja al gran Kripa se vaya a su casa si tiene miedo de Arjuna. Yo lucharé solo. Entonces, que había estado escuchando Ashvatthama, que había estado escuchando aquella conversación durante largo tiempo, le vino la ira, que se le había vuelto incontrolable. Miró a Duryodhana y a Radeya y le dijo: hasta ahora no habéis hecho nada para defender las vacas. No estáis haciendo nada, Duryodhana. Solo estás escuchando a tu querido amigo y sus planes sobre lo que se va a hacer. Pero las vacas no han traspasado aún la frontera del reino de Masías, que es que es Virata, para llegar a Hastinapura, y le falta mucho tiempo todavía. Por favor, escuchad, hablad después de haber hecho algo de lo que hablar. Entonces la cosa continúa.
continúa el discurso de Asvatama. Que es el siguiente. Luego de haber hablado a Drona, a Radella, se dirigió a Durama y le dijo, y entonces le nombró sus pecados y le dijo: los brahmanes no ganan reinos jugando a los dados. Los verdaderos héroes no hacen trampas en el juego, que es lo que él hizo con su primo, con la ayuda de él. Pero él precisa todos los dados, o sea, se dirige a él. Y luego de eso hablan de sí mismos como si hubieran ganado un reino en una batalla, de hecho, en una batalla. Es decir, aquí muestra cómo el hecho de luchar adecuadamente es justo y por tanto se ha ganado una cosa en una batalla, sí, pero lo que no es justo es que sea una trampa incluso. Pero él precisa todos los detalles de esta trampa. De hecho, él es un gran rey, ¿verdad? Pero eres peor que un vaisa. Un vaisa es un comerciante. Los vaisas son buenos vendedores, haciendo trampas. Tú alardeas de ser un kshatriya. ¿Qué kshatriya ha ganado un reino engañando a su oponente, haciéndole trampas para hacerle perder todo? Eres peor que un vasya. El vasya engaña porque es su profesión, pero tú has adoptado una profesión que es muy inferior a tu clase y te enorgulleces de tu deshonestidad. Deshonestidad. ¿Acaso es tan maravilloso disfrutar de un reino ganado con engaño? O sea, no deja ni una... Este es Asvatama, para que veáis la dimensión moral, ética de este personaje. Ganaste la hermosa ciudad de Indraprastra, que es una ciudad que le pusieron el nombre, era Candraprastra, pero le pusieron el nombre de Indra, justamente porque Indra les ayudó a hacerla florecer. Ganaste de Indraprastra luchando por ella. Hiciste a Yudhama y sus poderosos hermanos, tus esclavos, capturándolos en la guerra. Ganaste a la fiera Duladade como una esclava en una lucha contra los Pandava. ¡No! El gran Kurava lo consiguió todo en un juego de dados. Incluso en ese juego no jugaste tú mismo, porque jugó el tío por él. Para esto tuviste que recurrir a la ayuda de tu malvado tío. Hiciste caer de un solo golpe, y aquí utiliza la imagen poética, a ese árbol de madera de sándalo llamado Yudhishthira. ¿Recuerdas lo que dijo Vidura? Los sabios dicen que
las criaturas de la tierra heredan hasta cierto punto la paciencia y la naturaleza misericordiosa de la madre tierra. Incluso los insectos y las hormigas pedirían, perdonarían si tuvieran que hacerlo. Lo que quiero subrayar aquí es el mensaje ecológico, es el mensaje de la hermética propuesta por Teresa, la hermenéutica, o la hermética propuesta por Rombach. O sea, porque de lo que habla aquí es de una cosa completamente ecológica, ¿no? Es decir, es un lenguaje, es un discurso moral. O sea, no hace falta teorizaciones, porque ellos expresan su discurso así, ¿no? Continúa un poco más el tal Ashvatthama, pero en el caso de los Pandava, tú has traspasado tanto las reglas que no habrá quien te perdone. Y entonces añade una aclaración, porque él había ofendido a su padre, ¿no? Llamándole cobarde, llamándole tal, y dice: por favor, no insultes a mi padre y a mi tío llamándoles cobardes. Ellos pueden luchar y vencer. Ellos pueden reconocer la grandeza donde quiera que la vean. En cuanto a ti, has arruinado todas tus nobles cualidades por una única falta: tu envidia por los 5 Pandavas. Yo he decidido no luchar, y entonces él tiró sus armas. Este es el criterio, esta es la reflexión de Ashvatthama. Pero estaba también el gran patriarca de todos ellos, que es Bhisma. Y entonces Bhisma intervino. O sea, han intervenido ya Drona, Kripa, Radeya, Ashvatthama, y ahora interviene Bhisma para hacer una precisión global. Y entonces él coge cada uno de los criterios de los anteriores parlamentarios. Lo que dice Drona es verdad. Y creo que las palabras de Kripa son correctas. Es verdad, las palabras de Kripa son correctas, no dice otra cosa. Y añade: el gran Ashvatthama dijo la verdad. O sea, daros cuenta cómo de un golpe ha matizado la intervención de cada uno de ellos, la calidad de comunicación de cada uno de ellos. Drona es la verdad, Kripa es correcto, el gran Ashvatthama dijo la verdad. Y aclara: cuando explicó los sentimientos que movieron a los brahmanes a hablar así, o sea, y defiende a los brahmanes, que los tiró por el suelo. Ha tenido en cuenta cada uno de los motivos de la reyerta y los ha precisado. Y añade: los brahmanes no debían de haber sido, los brahmanes no debían de haber sido insultados como lo hizo Radeya cuando dijo: para celebrar fiestas, para dar limosnas. O sea, no debería, eso era una ofensa directa.
Y añade, y aquí está otra vez el juicio del gran jefe. No debe haber disensiones en el ejército, porque es lo que está produciéndose en este momento. Hay una disensión de parte de Radella, despreciando a los grandes jefes. No debe haber disensiones entre el ejército. Y matiza. Entonces se dirigió a Svatama y le dijo, porque había sido un discurso muy violento, ¿tá? Dice, no debes ofenderte por las palabras de Radella. Habla así porque quería enardecer a sus tropas. Daros cuenta qué inteligencia, qué visión. Y añade, por favor, este es el gran Bismarck, sed lo suficientemente sensatos como para olvidar estas cosas y concentraros en el peligro inmediato. O sea, esa es la tarea fundamental, no otra. ¿Cuál es el peligro inmediato? ¿Qué es lo que va a pasar? Debemos combinar nuestras fuerzas y atacar a Arjuna. O sea, él es partidario de Arjuna, pero su deber está en defender la guerra. Es el jefe de todos ellos. Por tanto, y añade, la gente sabia no guarda rencor. O sea, ¿os dais cuenta la precisión con que ha terminado esta discusión? Él va a hacer después otras precisiones más importantes. Svatama se calmó con las palabras con las palabras de Bismarck. Entonces dijo que mi padre y mi tío los perdonen. Yo no seguiría enfadado si ellos olvidan su ira. Yo pienso que los méritos del enemigo no tienen que hacer que este hombre tenga celos. Duryodhana entendió la gravedad de la situación y pidió a Drona y a Kripa que les perdonaran. O sea, aquí hay un cambio, aquí hay una modulación de la situación. ¿Puedo interrumpir un momento? Sí. Yo pensaba si Bismarck, después de escucharles a todos, coge un hilo que es la necesidad de respeto por los otros. Y eso yo lo entiendo como casi como el hecho seleccionado, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo que están haciendo todos estos? Totalmente. Una falta de respeto, y pone de relieve la necesidad de respeto, muy bien, con la finalidad de ir al objetivo que tienen, totalmente, que sea, ir todos en conjunto, ¿no? Totalmente. Y eso les tranquiliza a todos, les pone a todos un poco en su sitio. Totalmente. Es realmente eso. Ahí hay una conexión con el seminario de Bion, con el hecho seleccionado. Él ha seleccionado una cosa, pero ¿y cómo ahí ha aparecido el sentido común que orienta todas las cosas? Ya no es lo racional de la guerra, de ser movidos, no. Y sin embargo, la guerra está ahí presente, y lo tienen presente. Es un guerrero, no se olvida. Y trata de preparar su ejército. Por tanto, Duryodhana entró en razón. O sea, esta es otra de las cosas importantes. De qué manera, a pesar de todo, se puede conseguir algo en la vida, ¿no? Y conseguir una razón.
ya veremos que esto es tan fuerte para Duryodhana que no puede hacer otra cosa, ¿no? Duryodhana pidió perdón a Drona y a Kripa. Drona dijo, mi ira desapareció al escuchar las palabras de Bhishma. Daros cuenta de otra cosa, de cómo el buscar el hecho seleccionado matiza el odio, matiza la ira, matiza el rencor, matiza la maldad y la calma. Ashvatthama dice, ya no siento ira. Su padre Drona, mi ira desapareció al oír las palabras terapéuticas de Bhishma. O sea, esa sería un poco la realidad. Y entonces sale el militar. Hagamos las cosas de forma que Arjuna no se encuentre en la lucha con Duryodhana. O sea, hagamos las cosas para que no se encuentre, para que los dos gallitos no enciendan el fuego, no enciendan la guerra, no enciendan. Hagamos para que no se encuentren. O sea, es una táctica militar, es una neutralización del mal. Y entonces Arjuna dice, Drona dice, el hecho de que Arjuna ya haya aparecido en el campo de batalla, eso significa que ya puede aparecer en el campo abierto, pues los 13 años de exilio han pasado. Este es el tema. Esto es la dilucidación, porque ellos, Duryodhana pensaba que podía hacer volver a los Pandava otra vez a la... Entonces, Drona pidió a Bhishma que aclarara las dudas de Duryodhana sobre el término de los 13 años. Entonces habla Bhishma otra vez. Escuchar porque es interesante. Es un político que tiene conocimientos de todo y tiene conocimientos incluso de la ciencia. Le dice, hijo mío, dirigiéndose a Duryodhana, hijo mío, Drona tiene razón, el tiempo ha pasado. La revolución de la rueda del tiempo es constante. Las estrellas y los planetas, sin embargo, tienen su efecto durante la evolución. Los astrólogos dicen que cada 5 años hay un aumento de 2 meses. Durante estos 13 años ha habido un aumento de 5 meses y 12 días. Con lo cual, han pasado 5 meses en el exilio de una forma innecesaria. Es decir, él tenía un conocimiento de la astrología, ¿no? Y que los astrólogos decían que había un error en eso y que el error era de 5 meses. Con lo cual, científicamente, o sea, utilizan la ciencia para dispensar justicia. Y añade, Yudhishthira seguro que lo sabía, pero no lo ha querido, no ha querido discusiones y por eso no ha dicho nada. Ya ha pasado mi tiempo, ¿no? Los Pandava están atados por los grilletes del Dharma y jamás lo romperán nunca. Y nunca dirán una mentira. Y añade Bhima, si Arjuna y los hermanos deciden luchar, no tenemos la posibilidad de vencerlos. Esto le dice Bhima a su sobrino. Y añade, ¿por qué los consideras todavía como tus enemigos? Intenta convencerlo de la maldad de la guerra. Devuélveles su reino. Haz la paz con ellos y serás feliz. El mundo entero se liberará de la masacre. Acepta mis consejos. Llama a los Pandava a tu presencia y devuélveles su reino. Estas son las palabras, otra vez, de Bhishma para matizar el asunto
del asunto de la paz. El rostro de Duryodhana, palideció de disgusto. Todos sus sueños de mandarles de nuevo al bosque se habían ido para siempre. Sus ojos se enrojecieron de ira y dijo: no les devolveré su reino a los Pandavas. Hablemos de guerra y de nada más. Voy a luchar ahora y luego también. Por favor, haced la guerra, preparad la guerra ahora. Entonces Drona, ahora viene la sensatez del gran militar. Por favor, haced mi consejo. Dividamos el ejército en 4 partes. Duryodhana, con un cuarto del ejército, se dirigirá a Hastinapura para retirarlo de la lucha. Debemos proteger al rey. A pesar de todo, hay respeto por el rey. Hay las cuestiones fundamentales del respeto, de la consideración, están reservadas a pesar de que sea la guerra. Debemos proteger al rey por encima de todo. No debemos permitir el encuentro entre Duryodhana y Arjuna. Eso hay que evitarlo. Es lo más inteligente, ¿no? Bhishma, Kripa, Arvatana, Radeya y yo lucharemos contra él. O sea, no es que se va, no es que es cobarde, no, lucharemos contra Arjuna. Bhishma será a cargo Bhishma será a cargo de organizarlo todo. Drona estará en medio de la falange. Arvatana se pondrá a su izquierda, Kripa a su derecha, Radeya en la vanguardia y Bhishma, yo me quedaré atrás en la retaguardia. Espero que entre los 5 lo conseguiremos. Entonces Arjuna, que estaba por allí, que ya había llegado, vio la organización del ejército que se había organizado en forma de luna menguante y dijo: eso debe ser la táctica de mi abuelo, porque suele hacer estas cosas. Miró y vio la insignia del abuelo, que era una palmera dorada. Su vista le causaba siempre, la vista de esta palmera de oro a sus enemigos le causaba terror. Bueno, la realidad fue que Arjuna se enfrentó con todos ellos y los venció. Bueno, más o menos ya hemos contado algo de esta situación de lucha. Yo quería hoy solo mostrar el criterio de cada uno de ellos frente a la guerra, frente a la paz. Arjuna intentó encontrar a Duryodhana, pero no lo encontró y se dijo él: esto es cosa de Drona para salvar al rey. Y efectivamente, ¿no? O sea, Drona había cogido al rey y se lo había llevado para salvar. Bhishma, Drona, Kripa, Arvatana, Duryodhana, Radeya, Sakuni, Vikarna rodearon a Arjuna y este luchó tal. Arjuna era como el fuego de un bosque, parecía un ser divino. Duryodhana no pudo resistir y el acoso de su primo, que le dijo: eres un cobarde, te marchas y tal, total, que lo venció. Finalmente invocó el astra Samdhana y puso a todos en trance. Entonces le dijo al príncipe: coge las telas de los vencidos y porque se las llevarás a tu hermana. Arjuna estaba con Urta, me parece que se llama, Uttara,
con Uttara, que era el hijo de Virata, el príncipe, ¿no? Y coge las telas. Entonces Bhima le dijo: mirad, ese gesto es que os han despojado de vuestro honor, el que se hayan llevado las... Entonces los Pandava, a partir de ahí, se dieron a conocer en la corte y como sabéis y contamos en el día anterior, se dio la boda entre Uttara, que es la hija de Bhima, y Abhimanyu, que es el hijo de Arjuna. Entonces se dio la boda entre ellos y vinieron muchos nobles a la corte, ¿no? Y quizá veamos el último discurso en la corte de Virata, donde están reunidos todos los reyes. Y porque hay un discurso muy interesante en relación con la guerra. ¿Este discurso es antes de la guerra, antes de que Arjuna los venciese, o después? Después. Ya, es después. Entonces, como consecuencia de eso, son vencidos y se marchan, humillados, y la realidad es que entonces se celebra una reunión, se habla de todas las cosas, de la boda, de las cosas banales, y van a hablar de cosas fundamentales. En el salón estaban, os doy los nombres, ¿no? Draupada, que era el padre de Draupadi, la mujer de los Pandava. Estaba Draupada. Digo esto porque cada uno de ellos va a hacer un discurso muy interesante y muy valioso. Draupada, Virata, estaba Krishna, Balarama, Balarama es el hermano de Krishna, Satyaki es el carrero, ¿cómo se llama? El carrero de Krishna, ¿no? El que lleva que lleva el carro, ¿no? En fin, ¿cómo se llaman los? La cuadriga. La cuadriga, sí, pero él se llama, tiene un nombre, ¿no? Es un auriga. Auriga, exactamente, ese es el tema. Auriga. Estaba Yudhishthira, Krishna, Draupadi, Bhishma, Nakula, Sahadeva, los hijos de Krishna, el recién casado Abhimanyu con su mujer. Hablaron de cosas sin importancia y se centraron en el futuro de los Pandava y la suerte del mundo. ¿Qué va a pasar ahora? Porque todo está planteado, ¿no? Es decir, los Kurava continuaban con todo el reino apropiado y eso hay que arreglarlo de alguna forma. Ese era Krishna, que es el representante de Dios. Krishna comenzó diciendo, contando otra vez todas las historias que no voy a repetir, y se las recordó de las injusticias que habían sufrido los Pandava, de cómo habían estado en el bosque tanto tiempo, y considerando todos los acontecimientos, debemos hacer algo definitivo acerca de estas injusticias. Y entonces Krishna dijo: sugiero
que una persona de alta cuna vaya a Hastinapura y habla con el rey Duryodhana y le pida la mitad del reino. O sea, Krishna ya tomó una parte muy considerable con los Pandavas, y entonces se levantó Balarama, que es su hermano. Balarama era muy amigo de Duryodhana, era como su mentor, su guru, de alguna forma. Y le dijo: todos habíais oído a mi hermano Krishna, que ha pronunciado palabras llenas de dharma y sensatez. Su discurso fue imparcial. Bueno, es una forma de hablar de parte política, ¿no? Porque es muy político él, Balarama. Mi hermano debe hablar a una persona responsable con la intención, y escuchar las palabras de Balarama, porque son muy interesantes, de apaciguar a Duryodhana, y debe abogar por la causa de los Pandava. Es decir, apaciguar a Duryodhana y abogar por la causa de los Pandava. Primero, saludar a los ancianos, hablar con respeto a Sakuni y a Duryodhana, y ser muy político con Duryodhana y sus poderosos hermanos. Estas son las palabras de Balarama, ¿no? Este mensaje debe ser muy humilde y explicar con mucha amabilidad los puntos de vista de Duryodhana. El reino debe ser no debe ser provocado. Añadió: Yudhishthira jugó y por esa tontería no hay sentido de criticar a Sakuni y a Duryodhana. El mensajero es necesario que use palabras humildes para persuadir a Duryodhana y a Dhritarashtra. Debe evitarse la guerra. Esto solo esto puede hacerse solo de forma tranquila. Este discurso de Balarama provocó en los representantes de Yudhishthira mucha rabia, porque Balarama estaba orgulloso de Duryodhana, que posiblemente le había dado otra versión de los hechos. Entonces se levantó Satyaki. Satyaki era el carrero, auriga. Satyaki era el auriga de Krishna. Entonces, sí, Satyaki. Y dijo lo siguiente: el alma del hombre se refleja. Daros cuenta que es un discurso completamente hermenéutico, ¿no? El alma del hombre se refleja en sus palabras. Por tus palabras, dirigiéndose a Balarama, podemos ver lo que hay en tu corazón. En este mundo hay hombres valientes y también cobardes. De la misma forma, de la misma familia, pueden hacer dos tipos de hombres. Del mismo árbol crecen ramas con frutos y sin ellos. No estoy tan enojado por tus palabras como por el silencio de esta gente que te está escuchando sin protestar. Daros cuenta que Matiz le lanza una crítica, pero
eso ya no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el silencio de toda esta gente para ganarse el concurso. No puedo entender cómo alguien puede pensar que se le puede culpar a Yudhishthira y cómo se le permite hablar a este tipo de personas en nuestra asamblea. ¿Cómo se le permite hablar? ¿Cómo se puede decirse que los Kurus ganaron en un juego limpio cuando se sabe que Yudhishthira no es jugador hábil? Ellos retaron a él, que es un kshatriya, y esta es una de las condiciones fundamentales del asunto. Cuando se reta a un kshatriya, él no puede desistir, ¿no? Ellos le retaron a él, que es un kshatriya, a jugar, así que tenía que hacerlo, y es así que lo perdió todo. Duryodhana tuvo un comportamiento digno de un príncipe entonces. Duryodhana ha estado 13 años bien cumplidos y aún así se manda a un mensajero de esta forma, ¿no? Es decir, pidiendo perdón, ¿no? Él sabía muy bien que el periodo había terminado. A eso le llamamos justicia. Vidura le pidió que no fueran crueles, pero tu querido discípulo se mantuvo inflexible. Es la persona más avariciosa que existe sobre la faz de la tierra. El enfurecido Satyaki entonces dije, nosotros podemos luchar, podemos empezar a luchar contra ellos y tal y tal. Y añadió, tu sugerencia de que Yudhishthira debe suplicar a Duryodhana lo que le pertenece es un insulto a la grandeza de nuestro rey y al valor de todos nosotros que estamos dispuestos para luchar por él. Es una ofensa eso. Este apasionado discurso de Satyaki, o sea, daros cuenta, os he tratado de traer todos estos pequeños discursos, y ya termino enseguida, para ver sus características de reflexión, de pensamiento, de ética, de moral, etcétera, de cuña. Este apasionado discurso de Satyaki ganó la aprobación de todos, y Yudhishthira lo miró con afecto. Krishna sonrió a Satyaki, a Arjuna. Satyaki, con ira en sus ojos, lanzó una mirada fulgurante a Balarama. Entonces, leo esto porque es muy interesante, durará un poquitín de tiempo. Draupadi, que era el padre se levantó y dijo, lo que ha dicho Satyaki es la verdad. Duryodhana nunca devolverá el reino sin que haya guerra. El viejo Dhritarashtra no tiene ninguna voluntad contra su hijo. Bhishma y Drona serán tan necios como para unirse a Duryodhana. No es que se unían, es que ya están unidos. Radeya y Sakuni ya lo están. Estas palabras de Balarama no me han agradado, dijo Draupadi. No debemos usar palabras suaves con Duryodhana, pues ha hecho raíces en el pecado. Siento que no se debe utilizar la amabilidad cuando manejamos vacas y bueyes. Debemos de ser duros. Si hablamos con suavidad, Duryodhana pensará que estamos asustados. Él nunca entenderá las razones que nos mueven a ser amables. Termino enseguida. Lo más importante
es enviar un mensajero a los reyes amigos, Salia, Listratecu, Hayastsena, los hermanos Kekaya. Debemos apresurarnos. Duryodhana debe estar mandando ya mensajeros. La buena gente siempre está de acuerdo en ayudar a quien llega primero. Debemos anticiparnos a Duryodhana, debemos recurrir a Bhagadatta, a todos los otros grandes guerreros. En cuanto al enviado a Hastinapura, yo enviaré a un sacerdote de mi familia, es un buen nacido en una familia noble. Krishna aprobó la sabiduría de Draupadi, de daros cuenta, y dijo: las palabras de Draupada son sabias y son justas, están llenas de sentimiento hacia los Pandavas. Tienen una gran visión y es un gran genio militar. Está bien que haya dado una opinión franca sobre la posibilidad le conduzca de Duryodhana. El buen rey Virata nos ha recibido bien. El viejo Draupada, experto en el arte de la guerra, se ha hecho cargo de toda la situación, y eso a mí me ha distendido. Esperemos que esta enemistad entre los Kurus y los grandes sea llevada a buen fin con la intervención de Draupada. Si esto sucede, una gran calamidad y una gran destrucción puede ser evitada. Si por el contrario, ciego por el poder, el orgullo y la oscilación, Duryodhana rehúsa entrar en razones, entonces Duryodhana mandaremos llamar a todos nosotros, a ese necio Duryodhana y a todos sus aliados, encontrarnos con su destino y contamos con Arjuna, con el bravo Bhima, y entonces comenzaron los preparativos para la guerra. En fin, lo dejamos aquí, pero quería solo subrayar este aspecto del discurso del discurso.